sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y quiero que miren el versículo 7 y vamos a hacer énfasis allí. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vayamos al Señor en una palabra de oración. Señor, venimos delante de ti esta tarde. Venimos deseando, Señor, una vez más fortalecernos en tu palabra, Señor. Una vez más a recobrar los ánimos que vienen de escuchar el Evangelio. Venimos a probar la miel y la leche de la palabra. Venimos a ver al pan de vida, a la fuente de la vida eterna en el agua de tu palabra. Pedimos que nos hables por medio de este texto en 2 de Corintios, que nos muestres cómo amas al dador alegre y cómo eso se relaciona con el Evangelio de Cristo Jesús. Bendice tu palabra, haz al lado al hombre, en el nombre de Jesús. Amén. Esta tarde, como ya mencioné en la oración, estaremos hablando sobre cómo el cristiano debe de ofrendar con un corazón alegre. Y estaremos respondiendo a varias preguntas, como ¿existe el diezmo el día de hoy? Cuando ofrendo, ¿existe una bendición física o una bendición espiritual? ¿Cómo se debe de ofrendar con alegría? Y por último, ¿por qué debo yo de ofrendar como cristiano? Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 1 dice, cuanto a la administración o el servicio para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los Macedonia, que Acaya, que era el sur de Grecia, donde estaba ubicada la iglesia de Corintios, dice, está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Aquí vemos que Pablo continúa el tema de la ofrenda que comenzó en el capítulo 8. En Romanos 15 hace referencia a esta ofrenda y nos dice que es para ayudar a los hermanos pobres de Jerusalén. Esta ofrenda que Pablo está colectando es descrita de diferentes formas en la Biblia. Es descrita como un regalo, como una gracia en 1 Corintios 16:3. No vayan ahí, yo se lo leo. Dice, y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo, del griego caris, vuestra gracia, vuestro regalo a Jerusalén. Esta ofrenda es descrita como participar con los hermanos necesitados. 2 Corintios 8:4, hablando de los hermanos de Macedonia, dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Esta ofrenda es descrita como una ofrenda generosa cuando fue entregada por los macedonios. 2 Corintios 8:20, Biblia de las Américas dice, teniendo cuidado de que nadie nos desacredite en esta generosa ofrenda. Y en nuestro pasaje, esta ofrenda es llamada también un servicio a los santos de parte de los corintios, que estaba planeada hace un año. Miren conmigo, 2 Corintios 9, versículo 1. Dice, porque es por demás escribiros acerca de este servicio a los santos, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Los macedonios habían escuchado sobre lo que los corintios tenían en su corazón de apartar una ofrenda y ayudar a los pobres, y esto los había animado en las cosas del Señor. Y es como si alguien te hablara de lo bondadoso y piadoso que es un hermano, y eso te animara a ti a escuchar lo que Dios está haciendo en tu vida. Y aquí Pablo le dice a los corintios para animarlos a ofrendar, dice, yo les he hablado de sus planes a ustedes, de ustedes, iglesia de Corintios, sobre lo que van a hacer para ayudar a los pobres en Jerusalén, y les he hablado de esto a los hermanos de Macedonia. Miren conmigo el versículo 3 y 4. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros
no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados, no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros de nuestra confianza. Pablo aquí le dice a los corintios que espera que den los corintios lo que prometieron para no quedar mal. Y les dice esto con un lenguaje persuasivo. No es que ustedes van a quedar mal, sino que yo les he hablado de otros, a otros de lo que ustedes van a hacer. Él les había dicho a los de Macedonia que los corintios tenían un gran celo para el ministerio. Él había dicho que los corintios eran muy generosos y desde hace un año querían dar. Él había dicho que los corintios tenían un deseo de levantar una ofrenda para ayudar a los necesitados. Y Pablo dice, si los hermanos de Macedonia visitan la iglesia y miran que lo que yo les dije es mentira, que ustedes no son celosos para las buenas obras, que ustedes no tienen un deseo genuino y benigno, yo voy a quedar mal. Y sería vergonzoso que los hermanos de Macedonia, siendo pobres, vieran que los corintios no eran generosos cuando ellos lo dieron todo. Ahora quiero que noten conmigo cuidadosamente el versículo 5. Dice, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad, y noten la última parte, y no como de exigencia nuestra. Pablo le dice, he enviado a los hermanos que se adelanten a ayudar a colectar la ofrenda, y no es algo que yo estoy poniendo como un mandamiento. Pablo no quería que esta ofrenda fuera tomada como un mandato de él. Pablo no quería que dieran como si lo estuviera exigiendo. Pablo no quería que los corintios dieran por obligación, no quería que los corintios dieran por motivos equivocados. Pablo simplemente quería que ellos cumplieran con lo que habían prometido hace un año atrás como un acto de generosidad. Pablo quería que los corintios dieran esta ofrenda generosa porque entendían el evangelio, que Cristo siendo rico, como vimos en el capítulo 8, se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos espiritualmente en el evangelio. Pablo quería que los corintios entendieran que Cristo dejó el trono celestial para ser despreciado y desechado entre los hombres en su encarnación para bendecir a otros en su pobreza. Pablo quería que los corintios dieran como los macedonios, quienes en su profunda pobreza, cuando apenas tenían lo necesario, gozosos le rogaron al apóstol Pablo que les diera el privilegio de ofrendar a sus hermanos. Noten el versículo 5, parte final, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Y este versículo, esta parte final del versículo es muy importante porque en el Nuevo Testamento la ofrenda es algo voluntario, es algo que nace de un corazón regenerado, es algo que nace porque el Espíritu Santo te mueve a bendecir a otros porque tú entiendes el Evangelio. Y hago énfasis aquí porque en muchas iglesias el día de hoy practican lo que se conoce como el diezmo. Tal vez algunos de ustedes vienen de ese tipo de iglesias. Yo vengo de un tipo de iglesias así en el pasado. Y este es un método, esto del diezmo es un método legalista que las iglesias usan para sacar más dinero de las ofrendas los domingos. Algunas iglesias lo hacen simplemente por ignorancia, otras lo hacen sabiendo que está mal, pero queriendo llenar el platillo de ofrendas. Pero sin importar por qué lo hagan, esto es erróneo. Cuando yo era niño, fui a una iglesia o estuve en una iglesia donde practicaban el diezmo y por mucho tiempo creí que esto era algo bíblico, hasta que llegué al seminario y mi compañero, un pastor, estaba haciendo un ensayo sobre el diezmo y las ofrendas. Y en ese entonces lo primero que se me vino a la mente, pensando que era bíblico, era, ¿y cómo se van a sacar los gastos de la ofrenda si no hay diezmos? Y la respuesta es muy fácil. Dios es quien sostiene a la iglesia local. Y les quiero hablar un poquito sobre el diezmo antes de continuar nuestro pasaje. El diezmo era un sistema establecido en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, como un impuesto para la nación de Israel. Vimos que incluso el diezmo se practicaba en la Biblia aún antes de que estuviera en la ley. Lo vemos en Génesis 14, cuando Abraham le da un diezmo de todo a un hombre llamado Melquisedec. Lo vemos más adelante con Jacob cuando le promete a Dios un diezmo en Génesis 28, 22. Y según el diccionario bíblico,
Eston, había tres tipos de diezmos para los que están tomando notas. El número uno de los diezmos era para el uso del templo y las fiestas solemnes que Dios estableció. Escuchen cómo dice Levíticos 27:30, dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. El versículo 32 dice, y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Y les voy a pedir que me sigan, por favor, a Deuteronomio 14. Vamos a ver un poquito del diezmo. Vayan conmigo a Deuteronomio 14, versículo 22. Los israelitas debían de traer un diezmo de su producto y su ganado y comerlo en Jerusalén dentro del templo como parte de su adoración a Dios. Miren conmigo el versículo 22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Una vez más, el punto número uno, la razón número uno por la cual se usaba el diezmo era para el templo y las fiestas solemnes de Israel. Uno iba, llevaba su 10% de sus ganancias, en ese tiempo era productos, ganado, trigo, y comían delante de Dios como un acto de adoración para reflejar que tenían una relación especial con Dios. Número dos, el diezmo era para el sostenimiento de los levitas. Los levitas eran los ministros o los sacerdotes del Antiguo Testamento. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 7, versículo 5. Vayan conmigo a Hebreos 7, vayan conmigo al versículo 5. Si están siguiendo la clase de Hebreos, ya han escuchado esto. Hebreos 7, versículo 5. Dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví, la tribu de Leví le fue dado el sacerdocio por Dios. En el Antiguo Testamento dice, reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Es decir, de sus hermanos, aunque esos también hayan salido de los lomos de Abraham. Dios había puesto un mandamiento de que los ministros en el Antiguo Testamento, ellos no recibieron una tierra prometida como el resto de las tribus, y porque no recibieron tierra prometida, Dios les dijo que ellos se enfocaran en algo más glorioso, que ellos se enfocaran en el ministerio, en el tabernáculo en el Antiguo Testamento. Y para que ellos se pudieran enfocar en el tabernáculo y no distraerse con las cosas cotidianas de la vida, el pueblo les traía su diezmo. Ahora, en la era del Nuevo Testamento, a los ministros también se le deben de ser apoyados, pero no hay una cantidad específica. No vayan ahí, pero 1 Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien, o los pastores o los ministros que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pero este diezmo no es aplicable a los ministros en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, cuando un ministro se para detrás del púlpito y empieza a exigir diezmos, es incorrecto. Él no está bajo el viejo pacto. Están en Hebreos. Miren conmigo una vez más, Hebreos. Muchos usan el argumento de Melquisedec. Hebreos 7, versículo 1. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Muchos dicen que porque este ejemplo de Abraham se encuentra en el Nuevo Testamento, que el diezmo es aplicable a la era de la iglesia. Pero si un predicador dice esto, creo que no entiende el propósito de Hebreos. El propósito de Hebreos es hacer a un lado las sombras del Antiguo Testamento, hacer a un lado las costumbres del Antiguo Testamento y mostrar cómo todas se cumplen en Cristo para mostrar su supremacía y cómo Él cumple todas estas cosas. Todo el Antiguo Testamento simplemente apunta a la superioridad de Cristo y no es el punto de Hebreos mostrar que hay un diezmo el día de hoy.
La tercera razón por la cual había un diezmo en el Antiguo Testamento era para ayudar a los pobres de la tierra, según Deuteronomio 14:29. Ahora, cuando uno no daba su diezmo en el Antiguo Testamento, era algo de gran seriedad. Vayan conmigo a Malaquías, capítulo 3. Vayan conmigo a Malaquías, capítulo 3, y miren conmigo el versículo 7. Era algo muy serio no cumplir con tus obligaciones bajo la ley. Y parte de las obligaciones era el diezmo. Malaquías capítulo 3, versículo 7. Dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué he de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Israel estaba siendo negligente en traer sus diezmos delante de Dios. Dice, pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traedlos todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Era algo de gran seriedad no traer tus diezmos bajo el viejo pacto. ¿Por qué? Porque afectaría la adoración a Dios, afectaría a los levitas del Antiguo Testamento y porque afectaría a los pobres también de la nación que no recibirían el diezmo. Pero ahora ya no estamos bajo el viejo pacto, no guardamos las ceremonias, por ejemplo, de los sábados. De la misma manera que no tenemos restricciones dietéticas como Israel, de la misma manera que no tenemos la circuncisión hecha por mano, de la misma manera que no estamos restringidos a un templo en Jerusalén para adorar a Dios, de la manera que no somos una nación física de israelitas, de la misma manera que no somos judíos físicos, de la misma manera que no somos una teocracia que Dios nos dice vayan allá y destruyan o maten a otra nación. Ahora no aplica las leyes ceremoniales. Ahora no me malentiendan, nosotros creemos que la ley de Dios sigue aplicable, la ley moral de Dios. Pero la ceremonia solamente era un tipo que apuntaban a Cristo. Por ejemplo, el sábado era un tipo de descanso que apunta en que nuestro descanso final está en la obra redentora del Señor Jesucristo. Pero tristemente muchas iglesias continúan predicando este diezmo porque saben que, aunque saben que no aplica a la iglesia con el fin de obtener más ingresos. Y muchos pastores dicen, es que no sabes cómo es la gente de mi iglesia. Si no predico sobre el diezmo, no se juntarán suficientes ofrendas. Y como he dicho anteriormente, tal vez no conozco a la gente de su iglesia, pero sí conozco al Dios de la Biblia, quien sustenta la iglesia. Y no tenemos el derecho de predicar nada que no esté autorizado por la palabra de Dios, ni siquiera el diezmo. Por cierto, algunos eruditos han dicho que si fuéramos a sacar cuentas de lo que ofrendan los israelitas en el diezmo, no era el 10%, sino que terminaba siendo al fin del año como el 23% de sus ingresos. Así que ni siquiera es lo que muchas iglesias piensan cuando se habla del diezmo. Regresen a nuestro pasaje en 2 Corintios 9:6 y veamos cuál es el principio aplicable a la iglesia. 2 Corintios capítulo 9, vayan conmigo al versículo 6. Dice, por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y prepararse primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Versículo 7, ven conmigo al versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora la pregunta es, ¿en el Nuevo Testamento Dios promete una bendición física o una bendición espiritual? Y hay tres posibilidades. Una es que es una bendición espiritual solamente. Cuando tú ofrendas, Dios promete una bendición espiritual. Hay otra opción donde es una bendición física, donde Dios te va a bendecir abundantemente
económicamente. Y tercero, hay una postura que son ambas cosas. Dios te bendice de manera espiritual y de manera física. Yo voy a defender la tercera postura, que Dios te bendice de manera física y de manera espiritual. Note conmigo el versículo 6 otra vez, 2 Corintios 9, versículo 6. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cuando Pablo dice que recibimos una cosecha, incluye ambos la bendición espiritual y la bendición física. Y solamente porque hay un abuso de esta doctrina, no quiere decir que debemos de temer a escuchar que Dios bendice de manera física. Ahora, esto no quiere decir que vamos a ser ricos cuando ofrendamos, porque sabemos en la Biblia que el Hijo del Hombre no tenía ni dónde recostar la cabeza. Sabemos que la prosperidad de Pablo era aprender el contentamiento en la escasez. La prosperidad de los apóstoles era morir como mártires, excepto por Juan, que murió en el exilio. La prosperidad del Nuevo Testamento es primordialmente espiritual, pero esto no quiere decir que Dios no nos bendice con cosas físicas. Noten el versículo 6 otra vez. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Está haciendo la ilustración de una persona que siembra. El que tira muchas semillas va a esperar mayor fruto. Y lo que está haciendo es aplicando esto a la ofrenda. El que siembra, el que ofrenda escasamente, el que siembra poco, también recogerá de la cosecha que escasamente. Y el que siembra generosamente, el que ofrenda generosamente, generosamente también recibirá bendición de parte de Dios. Y una vez más, les reitero, solamente porque hay un abuso de esta doctrina en muchas iglesias, no quiere decir que debemos de temer. El contexto es que yo estoy dando algo físico y que Dios me va a suplir mis necesidades, ¿qué? Físicas. Noten conmigo el versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Este versículo lo conocen cada vez que se sube nuestro hermano José Luis y hace el llamado a la ofrenda, usa este versículo. La Nueva Biblia de las Américas dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y una pregunta que debemos de hacernos es cómo damos cuando ofrendamos. ¿Damos con alegría? ¿Damos confiando que Dios es poderoso para suplir nuestras necesidades físicas, espirituales? Las ofrendas no son para que estés triste cuando se anuncia que es tiempo de ofrendar. Las ofrendas no son para que ofrendes porque te sientes obligado por Dios. Las ofrendas no son para que ofrendes, pero que lo hagas de mala gana delante del Señor. Amados hermanos, la esencia de la ofrenda no es porque Dios necesita tu dinero. La esencia de la ofrenda es ofrendar con un corazón de fe, tratando de adorar al Señor que nos salvó. Escuchen cómo Dios le dijo, vayan conmigo al Salmo 50, versículo 8, y escuchen cómo Dios le dijo al pueblo de Israel, quienes pensaban que Dios necesitaba de sus ofrendas y sacrificios. Guarden su lugar ahí, vayan conmigo al Salmo 50, versículo 8. Y los israelitas pensaban que con simplemente ofrendar y hacer sacrificios que estaban bien delante de Dios. Miren el versículo 8. No te reprenderé por tus sacrificios. Dios le está diciendo al pueblo de Israel, yo no te voy a llamar la atención por tus sacrificios. Es algo que yo mandé, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. Pero noten el versículo 9. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Dios no se agrada tanto de tu ofrenda como del corazón de fe con el que ofrendamos. A Dios no le importa tanto tu ofrenda monetaria como la fe, el que usas para ofrendar. Segunda de Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
¿Cómo ofrendamos, mis amados hermanos? ¿Ofrendamos con un corazón gozoso? ¿Ofrendamos porque nos sentimos obligados por Dios? ¿Ofrendamos con un sentir legalista, pensando que guardando un porcentaje es lo que se necesita para agradar a Dios? Ofrendamos con alegría, sabiendo que esto avanza el reino de Dios y aquel a quien le estamos entregando nuestra ofrenda es poderoso para suplir generosamente nuestras necesidades. Dios ama a los que, como en Éxodo, dieron tanto que Moisés tuvo que pararlos por la generosidad de su obra. Dios ama a los que ofrendan como David, segunda de Samuel 24:24, dice, no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. David no quería dar nada a Dios que no le costara algo, un sacrificio. Dios ama a los que dan sus ofrendas como en el Antiguo Testamento, no pensando que Dios necesita de sus ofrendas, sino siendo un acto de adoración. Dios ama al que da todo, como la pobre viuda con quien con un corazón sincero ofrendó lo poco que tenía. Marcos 12:43 dice, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Dios ama a los que ofrendan como los macedonios, 2 Corintios 8:3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Mis hermanos, Dios ama al dador alegre. Dios mira nuestro corazón. Dios, quien lo conoce todo, Dios que está en todas partes, examina cómo damos nuestras ofrendas. ¿Te sientes forzado cuando ofrendas? No ofrendes. Tal vez soy el único pastor que dice esto. Creo que el pastor me apoyaría. Pero si te sientes forzado para dar tus ofrendas, no ofrendes. Dios no necesita de tus ofrendas. Ofrendas porque te sientes obligado o triste, no ofrendes. Ofrendas sin gozo, no ofrendes porque no le es agradable a Dios. Ofrenda con un corazón agradecido por lo que Dios hizo por ti. Dios busca a un pueblo generoso y que dé con alegría, y aún mucho más en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento no hay una regla. Damos por agradecimiento al Evangelio de Cristo Jesús. Damos porque el Espíritu de Dios pone en nuestros corazones que la obra que Cristo hizo al pagar con su sangre preciosa vale más que lo que tú le puedes ofrecer, y por agradecimiento nos entregamos conforme a nuestras fuerzas y aún más allá de nuestras fuerzas. ¿Con qué corazón ofrendas tú? Nota en el versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios promete darte todo lo suficiente. Dios promete suplirte tus necesidades cuando tú inviertes en el reino de Dios. La economía de Dios está. Tú ofrendas como una buena obra para Dios, para bendecir a otros, y Dios te bendice para que tú continúes el proceso. Tú ofrendas, como por ejemplo en los Corintios, ofrendaron para los hermanos de Jerusalén, pobres, y Dios prometía suplirles sus necesidades económicas también, lo suficiente, no que iban a prosperar y ser ricos, lo suficiente para qué, para que volvieran a invertirlo en el reino. Esta es la economía bíblica, el dar y recibir de Dios para que volvamos a dar. Versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Versículo 9, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Esta es una cita del Salmo 112, donde un creyente es descrito por su generosidad y es conocido por repartir a los
pobres. Y Pablo está diciendo, el hombre justo, el creyente en Dios, el creyente en la provisión de Dios, el que confía en el Señor es un hombre conocido por su generosidad aún entre los hombres, y su justicia es exhibida por Dios para siempre. Y Dios no es injusto para olvidar la buena obra con la que ayudamos a los demás hermanos. Noten el versículo 10 y 11. Y el que da la semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Cuando das con un corazón alegre, tu ofrenda puede estar seguro que aquel quien da la semilla al sembrador, Dios, y aquel quien pone pan en la mesa para que comamos, Dios, multiplicará tus semillas, es decir, multiplicará tus necesidades, suplirá tus necesidades físicas para que puedas seguir haciendo lo mismo y siendo de bendición para otros. Qué bendición que tenemos una promesa de Dios cuando ofrendamos. No es necesario que nos prometiera esto, pero Dios no nos da una regla, sino nos deja ser generosos por medio de la fe, para bendecirnos por medio de la fe, para que bendigamos a otros, para que bendiciéramos a otros y ayudamos a los hermanos. Noten el versículo, parte final, el versículo 11, dice, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Cuando tú eres generoso con los hermanos necesitados de la iglesia, cuando tú ofrendas de manera generosa, por ejemplo, si hay un hermano necesitado y pobre en la iglesia, y tú sin decirle a nadie, tú le llevas una ofrenda o le das una dispensa, y ese hermano está ahí angustiado porque no tiene para pagar la renta o no tiene ni para comer, y tú sabes eso, y tú le llevas una ofrenda o una dispensa, algo que lo pueda ayudar. Cuando este hermano lo recibe, caerá al piso y ¿qué crees que hará? Le dará gracias a Dios. El ofrendar es un acto de adoración, donde tú das y cuando das, Dios te suple lo que usaste para que vuelvas a bendecir. Y así hay un acto de adoración continuo y mundial para que Dios sea exaltado, para que el evangelio sea exaltado y los hombres miren tus buenas obras y glorifiquen a nuestro Dios, quien está en los cielos. Noten conmigo el versículo 12 al 14. Porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. El ofrendar, el ayudar a tus hermanos necesitados, produce acción de gracias a Dios. Ellos miran tu generosidad, ellos dicen, este es un verdadero creyente. Este verdaderamente ayuda a la gente porque cree que Dios es bueno. Este verdaderamente ayuda a la gente porque cree que Dios verdaderamente envió a su Hijo a este mundo. Y esto es parte fundamental de servir dentro de la iglesia, el ofrendar para que el avance del reino se lleve a cabo. Es un acto de adoración, es un acto de fe en la provisión del que pone pan en tu mesa y da semilla al sembrador. Es eso, este acto estimula a otros hermanos a buenas obras. Este acto produce acción de gracias a Dios. Este acto produce una bendición física y espiritual. El dar es parte de la economía de Dios para cumplir sus propósitos eternos en este mundo. El dar es una manifestación de la gracia de Dios en la vida de la iglesia local. El dar puede provocar un compañerismo que identifica a hermanos con otros hermanos. El dar motiva a que otros oren y adoren. Oren por ti y adoren a Dios. El dar con un corazón alegre y no por necesidad es imitar la generosidad de Dios en el Evangelio. Una de las mejores predicaciones que he escuchado es una de Joel Vicky en la iglesia de Christ Community Church y me encantó su
Su prédica donde habla de la supremacía de Cristo. Habla de la supremacía de Cristo para la santificación. Si tienes algún problema y batallas con un pecado, ¿qué hace Pablo? Le habla a las iglesias ¿de quién? De Cristo. ¿Tienes problemas de matrimonio? Efesios capítulo 5 les habla a las personas de Cristo. Estás leyendo el Antiguo Testamento y ¿qué hace el Antiguo Testamento? Te menciona a Cristo. Una predicación cristocéntrica. Y lo mismo hace Pablo aquí en el versículo 15 cuando dice, gracias a Dios por su don inefable. Pablo está diciendo que todo esto nos apunta a actos menores. Todo lo que hacemos como iglesia al ofrendar y dar es solamente un acto menor, una imitación de lo que Dios hizo. Dios nos dio el don inefable, el don del evangelio. Y eso es lo que se refiere el versículo 15. Gracias a Dios por su don inefable. Dios dio a su Hijo como una ofrenda por el pecado. Dios mandó a su único Hijo amado y lo ofrendó. Romanos 8:32 dice, el que no escatimone a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. La razón por que damos y ofrendamos es por lo que Dios hizo en la persona de Cristo Jesús. Dios nos entregó todo, amados hermanos, en Cristo. Y no podemos entregarnos por Él con alegría. Segunda de Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.